Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Siguen las repercusiones tras la sentencia contra Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel por el libro Plata como cancha. Esta tarde en la rotativa del aire conversamos con el abogado Enrique Guerci, abogado defensor de César Acuña, un hombre que proviene de las canteras liberales, pero que con la defensa que ha protagonizado ciertamente contradice esos principios. Porque aquí lo que se ha socavado, con esta sentencia digo, y con la defensa promovida por Guerci y su equipo de abogados, es atentar, y se ha socavado, decía, la libertad de expresión. El señor Guerci argumenta que Christopher Acosta en su libro no redondeaba los contextos, que simplemente colocaba afirmaciones y acusaciones contra Acuña. Algo que incluso cuando presentamos la entrevista a Guerci, porque es clara la posición que tenemos nosotros, pero sin perjuicio de la posición, escuchamos a todas las partes. Y de hecho al presentar la entrevista le dije que no estaba de acuerdo con él, pero que lo iba a escuchar. Y al finalizar la entrevista le dije que rechazaba todas y cada una de sus afirmaciones. Pero esto fue lo que dijo. ¿Cómo debió haberse corroborado según usted? Con la declaración y la versión de la supuesta agraviada. Esto que ha podido ser referido lamentablemente no fue referido de la manera como ocurrieron los hechos, y ahí está la intención. Bueno, se presenta el contexto, pero ustedes dicen que no es suficiente. Contexto, Jaime. Media verdad es una completa. No, es que se presenta la acusación. Yo leí un libro. Se presenta la acusación, se exponen los hechos y luego se hace el descargo. Pero bueno. Tanto se exponen los hechos que en el libro dice: Acuña sí es un violador y lo afirmo con conocimiento de causa, le dijo la letrada al diario La Industria, ¿no? La abogada trujillana Miriam Pilcodesa, quien contó que la madre de la entonces menor, supuestamente ultrajada, la buscó en su estudio el año en que habría ocurrido el abuso para ser asesorada, pero que la denuncia no caminó porque el agresor transó con los padres. Lo dice el libro. Y no solamente eso, el testimonio de Pilco, continúa Christopher Acosta, no puede ser profundizado pues falleció hace algunos años. Y su versión además debe ser aquilatada desde su posición política. La abogada era una conocida militante aprista y brindó testimonio durante un año electoral. Lo dice. Entonces, no hay posibilidad de que no haya existido contexto. Y dice más, la señorita retiró la denuncia voluntariamente. No pasó de un escándalo, no hubo ningún acuerdo ni arreglo, declaró Mario Deza. ¿Qué más? ¿Qué otro contexto más se puede colocar si no es que el que ha colocado Christopher Acosta en su libro, quien por cierto ha anunciado que ha vuelto a imprenta y que se está imprimiendo más ejemplares de este libro sin cambiarle una sola coma? Pero les decía que la sentencia ha provocado pronunciamientos aquí y más allá de nuestras fronteras. Por ejemplo, la Facultad de Letras de la Universidad San Marcos se pronuncia y dice: la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su Escuela Profesional de Comunicación manifiestan su preocupación por la sentencia condenatoria que el 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima ha expresado contra el periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel. Rechazamos esta condena, pues obstaculiza y reprime la investigación periodística desarrollada en el libro Plata como cancha. Este texto, a partir de documentos oficiales y testimonios de familiares y funcionarios, ha demostrado diversos aspectos de la actividad personal y profesional del empresario y político César Acuña Peralta. Y continúa, pero es un rechazo absoluto desde la Facultad de Letras. La Embajada Británica en Lima: la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa como base de toda democracia, es uno de los derechos más fundamentales del ser humano. El Reino Unido aboga por el estricto respeto a este derecho en cualquier parte del mundo y trabaja día a día para fortalecerlo. La Embajada de los Estados Unidos
también dice lo mismo: la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa como base de toda democracia, es uno de los derechos más fundamentales del ser humano. Los Estados Unidos aboga por el estricto respeto a este derecho en cualquier parte del mundo y trabaja día a día para fortalecerlo. No solamente es el Reino Unido y Estados Unidos, Canadá. La libertad de expresión, incluida la libertad de prensa, es un derecho humano fundamental y esencial para la democracia. Respetarlo, promoverlo y protegerlo es clave e importante para todos nosotros. Las Naciones Unidas también. La libertad de expresión, incluida la libertad de prensa como base de la democracia, es uno de los derechos más fundamentales del ser humano. El sistema de Naciones Unidas en el Perú aboga por el estricto respeto a este derecho y trabaja día a día para fortalecerlo. ¿Quieren más? También la Unión Europea reitera que la libertad de prensa es uno de sus valores fundamentales. Jamás creo que Acuña se imaginó esto. Jamás. Liquidado políticamente. En el exterior lo miran como un apestado, porque lo que ha hecho es violar la libertad de expresión. Las libertades de información y de expresión deben fomentarse y protegerse en todas partes y por todos los poderes del Estado. Esto redunda en interés de la ciudadanía y del Estado de Derecho. La Unión Europea está comprometida con la promoción de estos valores, tanto en Europa como fuera de ella. Y ahí continúa, ¿no? Y la bancada de Alianza para el Progreso se pronuncia y dice que aquí está, ante la expedición de la sentencia por delito de difamación agravada en proceso instado por el presidente del partido, ingeniero César Acuña Peralta, señala a la opinión pública lo siguiente: nuestro respeto absoluto a la libertad de expresión y de prensa, bueno, pero también observancia plena a los derechos fundamentales de todas las personas. El país vive en democracia, donde somos iguales ante la ley y sometidos a los procesos judiciales en el marco del respeto a los principios de legalidad y debido proceso. El señor Acuña, al considerarse afectado en su honor, pero ¿por qué entonces no denunció a las personas que afirman lo que afirman y no a Acosta? Porque Acosta lo que hace es agrupar, compilar testimonios. Y dice, expidió una sentencia luego de un proceso regular donde el imputado ejerció plenamente su derecho a la defensa. Y ratifican su compromiso con la libertad de prensa, pero bueno, no se les cree mucho, lamentablemente, después de lo que ha sucedido, ¿no? De hecho, ayer Carlos Villarreal, buscando declaraciones de congresistas de Alianza para el Progreso, ninguno quería hablar, ninguno, pero ni uno solo. ¿Ah? Muy bien. El contralor Nelson Schack se pronunció sobre la designación de Daniel Salaverry como presidente de Perupetro. Y recordemos que hay toda una controversia alrededor de la designación de Salaverry porque, según los entendidos, no cumple con los requisitos para tratar inversiones petroleras. Entonces, el contralor Schack en la práctica le ha dicho a Salaverry: zapatero a tu zapato. ¿No? O sea, zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido contratar a alguien que no tenga la experiencia, porque puede aprender, eso no cabe ninguna duda, pero el costo de ese proceso lo tienen que asumir todos los peruanos. ¿Y por qué? Entonces, tanto en ese caso como en otros, ¿no?, que son también de público conocimiento, la Contraloría ya actuó. Hay que esperar un poco, ¿no?, para ver si efectivamente, analizando lo que dicen las normas legales, analizando los instrumentos de gestión de cada una de las entidades, se cumple o no con el perfil. Hoy el ministro de Justicia junto a la ministra de Cultura hicieron ambos un balance de sus gestiones respectivas, pero el señor Torres, consultado sobre si realmente va a remover del cargo al procurador Soria, respondió esto. No, yo no he pensado en designar a ningún procurador. Así como los medios de comunicación dicen que el señor no ha incurrido en ninguna infracción, qué sé yo, entonces pues tendrán que tener la plena seguridad de que la Contraloría General de la República no va a archivar esa comunicación que le he remitido. Lo va a archivar, va a declarar que han transcurrido 2 años y que por lo tanto ya no se debe investigar todos aquellos procesos que han transcurrido ya algunos años. Le preguntaron más al ministro Torres, concretamente esta indicación de que en los hechos se ha convertido en el defensor legal
del presidente de la República y respondió lo siguiente. No, yo no me he convertido en defensor del presidente de la República ante ningún tribunal. Yo he actuado, me he pronunciado sobre hechos que son de público conocimiento y por supuesto que he defendido al Ejecutivo, ¿no? Frente a la avalancha de críticas, algunas no sin ningún fundamento y que algunas están quedando ya desvirtuadas. Muy bien, esas han sido las cosas más saltantes del día y vamos a continuación con nuestro primer invitado, es el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Señor Sánchez, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Jaime, gracias por la oportunidad. Nos gustaría, antes de empezar, que nos diga cuál es su posición respecto a la sentencia contra el periodista Christopher Acosta, el editor Jerónimo Pimentel, por este libro, Plata como cancha, y sobre todo si usted tiene una opinión sobre el señor Acuña y lo que ha perpetrado con esta solicitud. Él le pedía 100 millones de soles, tanto a Acosta como a Pimentel, y lo que ha conseguido es que en primera instancia les coloquen, ¿no?, el pago de una reparación civil de 400.000 soles y 2 años de prisión suspendida. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, en el ejercicio del sistema de justicia y sus propios mecanismos hay una primera instancia, hay una segunda instancia y hay un espacio a un final. Y creo que existe además una jurisprudencia internacional que es irrestricta respecto a la libertad de expresión y el ejercicio profesional de la investigación de los profesionales de la comunicación. Entonces yo estoy confiado que finalmente eso quedará de lado y se reivindicará la plenitud y la legitimidad de la investigación y de la publicación, que en realidad básicamente se basa en citas, citaciones, evoca citas de otros. Creo que en ese sentido esperaremos y aguardaremos, confío en la jurisprudencia que finalmente haga justicia en esta situación. Pero lo que ha hecho César Acuña, ¿a usted qué le parece? Mire, en el ejercicio de sus propios derechos, el señor Acuña ha decidido tomar esta acción. Yo creo que en el manejo de proporciones, evidentemente, el bien mayor significa también respetar el derecho a la libertad de expresión. Existen otros mecanismos para que pudiera haber defendido el bien que él cree que se ha afectado. Y es justamente con los que decimos la primera fuente, aquellos que en principio han hecho ese tipo de aseveraciones. No a un compilador, no a un compilador que con el sentido de caracterizar una situación como significa esta trayectoria, ha devenido en tal. No creo que se ha excedido respetuosamente y yo le comunico y transfiero ese sentir. Creo que prima el sentido irrestricto a una correcta libertad de expresión. Y creo que es allí donde seguramente también el señor Acuña, un hombre inteligente, un político contradictorio, sabrá también reivindicar y presentar una evaluación y una posición luego de estos hechos. Pero la posición que ha dado en las últimas horas es reafirmarse en su decisión de llevar esto hasta el final. De hecho, él ha impulsado un requerimiento de reparación civil de 100 millones de soles. Es decir, y además Acuña pues tiene una bancada en el Congreso, Acuña mueve sus hilos de poder, ¿no? Y también se les ha acercado a ustedes y les ha ofrecido en algún momento pues algún soporte parlamentario, si se quiere, ¿no? Y en algún momento también él ha hablado muy bien del presidente, ¿no? Él pues se acerca y trata de convencer a los políticos de estar junto a él, pero merecería si acaso un deslinde, ¿no?, en lo político después de esta barbaridad. Como opinión personal refiero que
Es un error mantener una posición así. Yo creo que no ha terminado en la versión y decisión final este acontecimiento. Yo confío en que la jurisprudencia internacional y la sensatez también vuelva a nivel de llano para que el periodista, como corresponde, no esté afrontando de manera tan negativa esta situación, pero estoy seguro que con esto más bien ya tenemos un texto que se convertirá en un bestseller, ¿no? Es posible, es posible. De hecho, el libro más vendido del año, sin lugar a dudas. Pero pasemos a otro tema, señor ministro. Antes de hacer, evidentemente, un balance y una mirada a su sector, lo vamos a hacer. Pero la actualidad nos gana, pues, y hay cosas que van pasando y van ocurriendo alrededor del gobierno. Y bueno, usted es un ministro del gobierno y además no solamente eso, es congresista, entonces tiene pues voz autorizada, porque el señor Daniel Salaverry, designado como presidente de Perupetro, ha despertado alertas otra vez, ¿no?, de designaciones que no necesariamente cumplen con los requisitos, perfiles técnicos, ¿no? Una persona que va a dirigir Perupetro, pues mínimamente se requiere que pues tenga la experiencia, ¿no? Como una persona, además, mire, un presidente de Perupetro es la persona del más alto nivel, ¿no? Como mínimo debe tener una trayectoria. Por ejemplo, se van a hacer licitaciones en el extranjero, los empresarios petroleros pueden pensar que ¿quién es este señor? Es un político, no conoce de explotación petrolera, no tiene experiencia alguna, y el Contralor, nada menos, le ha dicho: zapatero a tus zapatos, usted es un político, usted no es una persona que tenga la expertise para dirigir una institución como esa. Entonces, ¿por qué nuevamente designar pues a personas que no cumplen con la talla, con el perfil? En principio, las propuestas de altos funcionarios por designación tienen una responsabilidad en un sector, es decir, en el Ministerio de Energía y Minas. En segundo ámbito, corresponde también, en mérito a ese reconocimiento, que se haya contrastado y evaluado todos los requisitos necesarios para ejercer dicha responsabilidad. Si en ese trayecto, hoy la Contraloría, que tiene toda la prerrogativa de intervenir para verificar, más allá de una declaración, corresponde también un documento oficial que refiera las inconsistencias, de tal manera que se verá en ese sentido respetuosamente las opiniones de las entidades jurisdiccionales, decir lo correcto e incorrecto de la designación, en materia a lo que comento, ¿no? Entonces yo creo que horas más, horas menos, la Contraloría sabrá emitir una opinión en este caso específico, que también sería bueno que pueda pues evaluar, como ha venido haciendo, la composición de todo el directorio de Petroperú, de este gobierno, el gobierno anterior y el gobierno anterior, para ver también cómo ha sucedido ese adecuamiento entre perfiles, trayectoria y el perfil que formalmente solicita el cargo, ¿no? Claro, pero igual pasar por ese trance de que la Contraloría intervenga, es decir, ¿por qué tenemos que estar presenciando cada tanto, no con mucha, digamos, distancia de tiempo? Es decir, no pasa una semana y otra vez una designación irregular. El Contralor tiene que decir: oiga, no, esto no está bien, zapatero a tus zapatos. O sea, ya adelanta que el caso de Salaverry no tiene el perfil. Entonces, ¿por qué someter nuevamente a esta situación pues engorrosa, difícil, ¿no? Y que al final una institución como la Contraloría les termine bajando el dedo? ¿Por qué? Creo que evidentemente allí hay una tarea importante de responsabilidad también en el sector, pero el gobierno en general no ha modificado términos de referencias, ni perfiles, ni cuadro de puestos, adrede solamente para cambiar el estado actual para favorecer a uno u otra persona. Fehacientemente nadie ha cambiado perfiles. Eso sí ha ocurrido, yo sé, en muchos otros gobiernos. En el gobierno de PPK se variaba los términos de referencia en cada entidad para que encalce lo que se llamó los profesionales de lujo
cuando en realidad también eran bachilleres que iban a ejercer altísima responsabilidad gubernamental. Yo creo que corresponde respetar la opinión de la Contraloría y el ejercicio que está haciendo, y corresponderá al sector también sustentar qué motivó la designación. Claro, pero parece pues un favor político, ¿no? Parece como si Salaverry, que ha sido muy... se ha acercado, ¿no? Va a la casa de Zarratea, se reúne con el presidente, ¿no? Parece que le habla bonito, ¿no? Y el presidente lo contrata. Entonces, parece una dádiva, parece un toma y daca, un favor político. Creo que en las siguientes horas estoy seguro que se sabrá ya con claridad las inconsistencias o no en que se puede haber incurrido en esta propuesta del sector para la designación de Salaverry como presidente del Consejo Directivo de Petroperú, ¿no? Ya. Usted decía que no se han cambiado perfiles técnicos, que no se ha, digamos, torcido los términos de referencia y los perfiles. De acuerdo, pero en el Ministerio del Ambiente sí. Y lo que se ha denunciado es que hay un grupo de militantes de Perú Libre que han sido contratados y que el Ministerio del Ambiente está convertido en una agencia de empleos. Ha tenido que ir también la Contraloría al Ministerio del Ambiente para revisar esta situación. Es decir, esto de los carnetazos, porque es eso, ¿no? Usted habla del pasado, a mí me trajo a la memoria el carnetazo de los años 80. Tenías que ser del partido, tener tu carné y ahí te contrato. No importa si el Ministerio del Ambiente necesita profesionales de cara a la Agenda del 2030, la situación ambiental en el mundo es terrible, el futuro se proyecta dramático y aquí se paga con favores a partidarios de Perú Libre. Su colega del Ambiente haciendo estas cositas. ¿Qué tiene usted que decir? Mire, ahora que la Contraloría está verificando, ha tomado acción, yo creo que se va a saber desde el otro lado objetivamente si se han respetado o no los perfiles, que no se ha cambiado adrede. Un perfil no se cambia solo porque otro papel lo modifica. Generalmente son directivas, resoluciones ministeriales y corresponden a un ROF, a un cuadro de asignación de puestos. No es tan sencillo. De tal manera que yo sí te puedo decir que este gobierno no ha modificado con resoluciones, con decretos de urgencia los perfiles de los altos puestos. Puede haber habido alguna inobservancia y ahora estoy seguro que el ministro de Medio Ambiente sabrá también sustentar su posición y corresponderá a la Contraloría ver lo correcto de la actuación. Y si no, habrá que corregir, habrá que tomar medidas, ¿no? ¿Y usted no ha modificado tampoco términos de referencia en su sector, en el MINCETUR? Hubo un señor que en el diario Gestión y en el diario Caretas, y que luego se rebotó a mucha prensa, se dijo de que en PROM Perú el Ministerio de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, ha modificado las directivas para designaciones. Sí, por eso le pregunto. Y eso es absolutamente falso, es una infamia. El señor es un irresponsable. Son los mismos términos de referencia de toda la vida. Nosotros no hemos modificado ningún perfil. Somos respetuosos de ello, más allá también de que algunas puedan ser, desde mi punto de vista, necesariamente cambiadas, pero no se ha cambiado como corresponde ninguno. ¿Usted no ha convertido su ministerio tampoco en una agencia de empleos? Yo creo que los partidos políticos, Jaime, se preparan como profesionales también. Son cuadros destacados. Yo he convocado, por ejemplo, en el Ministerio de Comercio Exterior a dirigentes, funcionarios de gobierno local, gobierno regional de diferentes regiones, de Tumbes, de Piura, de Lambayeque, de Cajamarca, de Arequipa, de Cusco, etcétera, de Amazonas, de Puno, y son, evidentemente, tienen una concepción política, trabajan conjuntos por el Perú, sí, pues, pero también son profesionales destacados. En turismo, en comercio exterior, mire, con todo respeto, pero por ejemplo, usted es psicólogo, entonces yo no sé mucho que pueda tener de expertise, ¿no? Usted
con todo respeto, estamos hablando de transparencia y estamos hablando de gestión pública. Pero usted es psicólogo. ¿Qué puede saber usted de turismo o de comercio exterior? Aprenderlo en el camino, será aprenderlo sobre la marcha, ¿no cree? ¿O no? Es respetable tu opinión. Digo, ¿no? Como primera impresión. Yo la acepto, ¿no? Me parece correcto, ¿no? Yo respeto tu opinión, ¿no? También sería bueno en estos 4 o 5 meses, por ejemplo, cuál es la opinión del sector privado, del sector comercial, de las cooperativas de producción, del gobierno regional, los diferentes sectores donde estamos trabajando y articulando. Yo soy de formación básica, psicólogo social, tengo estudios de maestría en políticas sociales y gestión de proyectos, he sido funcionario en gobiernos distritales, gobiernos provinciales, gobiernos regionales, he sido director de políticas en Concitec, adscrito a PCM, he trabajado como funcionario en el Ministerio de Salud, he trabajado en diferentes entidades de cooperación internacional. Creo que hay un expertise de relacionamiento. Nuestros sectores a veces trabajan en abismos. Yo soy un profesional de la articulación. En aras de la transparencia, le pregunto, en su carrera, en su hoja de vida, ¿qué cosas ha hecho usted sobre turismo y comercio exterior? Como gerente de desarrollo social y desarrollo económico en gobiernos regionales, siempre estamos ligados al mundo comercial, ya sea de los agricultores, los servicios, las gerencias de desarrollo económico, la de desarrollo social y económico, trabajan con comunidades campesinas de agricultores, viendo que sus productos se relacionen a los mercados. Lo he hecho eso en muchos lugares del país, promoviendo específicamente como tal. La especialización no es tener la etiqueta en la frente de que toda la vida he estado en un sector. La gestión pública, la administración pública es diversa. Mira, Jaime, yo he sido gerente en la administración de los 62 hospitales de la Solidaridad, administrador, he hecho ejecución contractual, soy formulador de proyectos de inversión. Creo que hay un expertise diverso y amplio, muy respetuosamente con tu opinión, pero también con una verdad que hoy vamos viendo cómo articulamos diferentes cadenas vinculadas al turismo y al comercio exterior. A ver, hecha esta pregunta, que es necesaria y era necesaria en aras de la transparencia, ¿qué planes de contingencia se están evaluando respecto a una de las carteras o uno de los sectores, para ser más exacto, que es el turismo, en la tercera ola? Y no solamente, el turismo ha sido golpeado de muerte a partir de la pandemia. Entonces, ¿qué planes de contingencia está evaluando su sector concretamente respecto al turismo con la tercera ola? Sí, en principio, para nosotros es muy importante la concertación, Jaime. Sin concertación, sin consenso con todos los actores, no avanzamos a ningún lado. Por eso nosotros tenemos la Mesa Ejecutiva de Turismo, 7 ministerios con Canatur, operadores de todos los sectores, hoteles, transportistas, restaurantes, etcétera, ligados a los gobiernos regionales para promover, por ejemplo, los feriados largos. La emisión de feriados largos ha permitido movilizar, dinamizar ese turismo interno que de 45 millones cayó de viajes en 4 veces. El turismo internacional de 4,5 millones de turistas cayó en 10 veces. Es decir, la opinión refiere que volver a años prepandemia en desempeño de turismo se requerirán de 2 a 3 años. Por eso nosotros queremos orientar nuestras fuerzas hacia el turismo de regiones, visibilizar las regiones y sus cadenas turísticas. Mira, hasta el año pasado solamente había, Jaime, 472 destinos turísticos. Nosotros, evaluando con los gobiernos regionales del sector privado, hemos pasado a identificar 1.847 recursos turísticos. Hemos destinado 80 millones de soles para poder, con planes de negocio, apoyos económicos a artesanos, guías de turismo, emprendedores, empezar a trabajar y articular. Mira, un dato más, de 40 millones de soles que hemos dedicado a inversión en infraestructura el año 2021. ¿Pero eso es para la tercera ola? ¿Eso está, digamos, pensado para contener la tercera ola? Te comento por qué. Porque nosotros tenemos una certificación que califica los destinos turísticos con prácticas de bioseguridad.
acondicionadas a la pandemia. Esos son los sellos Safe Travel. Tenemos a la fecha 69 destinos turísticos con esa certificación, que significa ahora para nosotros, de los 80 millones de soles que está destinado para inversión en el 2022, dar valor, generar valor agregado en acondicionamiento, en parques y reservas, en corredores gastronómicos, en esas comunidades que están esperando reactivarse. Ojo, también hemos trabajado, Jaime, la apertura de fronteras, porque sin elevar la cobertura de vacunación tampoco podríamos abrir las fronteras, tanto en Chile, Bolivia como Tumbes, ¿no? De acuerdo. Ministro, le agradecemos por esta entrevista. Ha sido un gusto conversar con usted, conocer sus opiniones sobre lo que está pasando y también lo que está planeando su cartera para la tercera ola. Roberto Sánchez es ministro de Comercio Exterior y Turismo y ha estado con nosotros. ¿Me permites, estimado Jaime, solamente para referir, sí, que estamos coordinando con la Unión Europea, el gobierno mismo y los operadores, la creación de un fondo de inversiones para que estos 1.847 destinos que son premiados además como Green Destination, destinos sostenibles, podamos tener un fondo de $1.000 millones para invertir en las provincias, regiones y comunidades que están esperando y necesitan visibilizarse en este año de reactivación socioeconómica del turismo y el comercio. Oiga, una consulta de la del estribo. Sí. El presidente Castillo, ¿cuándo va a conceder entrevistas? Estamos esperando la entrevista que ofreció la vez pasada. ¿Sabe usted algo de eso? No sé nada, pero si te lo ha ofrecido, estoy seguro que lo va a hacer, como ahora se está haciendo con conferencias de prensa de los ministros, la presencia del Consejo de Ministros. No, el presidente. Los eventos diversos donde se está es importante que el presidente hable. Ya está pasando mucho tiempo, ¿no? Ya se va. Es un gobierno de políticas de puertas abiertas, Jaime. Estamos aperturando y creciendo. Dígale, por favor, el Estado de Derecho dígale al presidente, por favor, con todo respeto, que ya estamos en fecha para la entrevista. Muchas gracias, ¿eh? Que tenga usted muy buenas noches. Y muchas gracias a ti por este importante Hasta luego. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy bien. Vamos a la pausa y nos metemos de lleno en la contrarreforma universitaria que se gesta desde el Congreso de la República, 2 dictámenes de la Comisión de Educación que ya están en el Pleno del Congreso y que en la práctica desmontan SUNEDU. Hay un comunicado de exministros de Educación que están advirtiendo de ello y estará con nosotros el congresista Alex Paredes y luego el jefe de la SUNEDU, porque nada está dicho.